El Parque Nacional Sierra Nevada en Venezuela cumple 65 años de su fundación. Con poco apoyo público, directores latinos usan sus ahorros para filmar, señalan en el marco del Festival de Cine Latino en Chicago. Reabren el Museo de las Constituciones en la capital mexicana. Termina con éxito en la Ciudad de México Artemáticas, el programa escolar que une el arte de la cartonería con las matemáticas. Y les recomendamos no perder de vista el tema de la cápsula que les tenemos preparada para esta emisión. Bienvenidos a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí los próximos 30 minutos porque tenemos mucha información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Los espacios para la recreación y el contacto con la naturaleza son una excelente alternativa de diversión y concientización sobre la importancia del medio ambiente, como lo es este parque venezolano, que acaba de cumplir 65 años. En los extensos kilómetros de las verdosas montañas y pintorescos pueblos de Mérida y Barinas, se encuentra ubicado el Parque Nacional Sierra Nevada, el cual acaba de cumplir 65 años de su fundación, ofreciendo a sus visitantes sus grandiosos espacios para el desarrollo ecoturístico. Este emblemático parque fue fundado por el presidente Germán Suárez Flamerich el 2 de mayo de 1952, convirtiéndose en el segundo parque nacional en Venezuela. Desde entonces, se ha desplegado una importante labor de conservación de sus cumbres y sus áreas para la recreación y disfrute de los asistentes. Es un área ecológica situada en los encadenamientos montañosos con mayor altura de los Andes venezolanos. Cuenta con montañas, ríos, torrentes, lagunas, bosques y vegetación a una altitud entre los 400 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su extensión total es de 276.446 hectáreas que incluyen atractivos naturales como el Pico Bolívar, Bonpland, Humboldt, La Concha, El Toro, El León y el Mucuñuque. Sus zonas están rodeadas de abundante flora como el araganey, cactus y el frailejón, además de fauna silvestre como leopardo andino, venado, puma, oso frontino, entre otras especies características de la zona. Las precipitaciones nevadas son más habituales entre los meses de julio y septiembre, temporada en la que puedes vivir nuevas experiencias de turismo de montaña. En este exuberante refugio natural se ubica el teleférico de Mérida Mucumbarí, una obra con la más alta tecnología que recorre a lo largo de sus 5 estaciones 12.5 kilómetros y alcanza una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Inaugurado el 29 de abril de 2016, es considerado el más alto y seguro a nivel mundial. Resguardado por el Instituto Nacional de Parques, Venezolana de Teleféricos, Ventel, articula acciones para promover los diversos emprendimientos que el turista y lugareño pueden disfrutar. El panorama para que los cineastas latinos logren ver terminados sus proyectos sigue siendo complicado, pese a que sus filmes son apreciados en festivales internacionales. Veamos la siguiente nota al respecto. El director chileno Carlos Leiva Barahona tuvo que invertir los ahorros de su vida y los de 3 de sus amigos para financiar su primer largometraje, El Primero de la Familia, una situación muy parecida a la de muchos de los jóvenes talentos que presentaron sus óperas primas en el Festival de Cine Latino de Chicago, Estados Unidos, el cual concluyó el pasado 4 de mayo tras presentar 71 largometrajes de realizadores de Latinoamérica, España, Portugal y Estados Unidos. Me cansé de mendigar fondos públicos durante 4 años y nos lanzamos con mis amigos, declaró Leiva al recordar el laborioso proceso que tuvo que seguir para conseguir los $15,000 necesarios para filmar lo que para muchos es una comedia, pero que él define como drama. El Primero de la Familia, terminada en 2016 y ambientada en un barrio de Santiago de Chile, cuenta la historia de un joven como Carlos, que es el primero de su familia en llegar a la universidad y en viajar al exterior para estudiar medicina becado en Londres. Al escribir el guión, incluyó muchos momentos de su propia vida y familia, que vive hacinada en una casa de un barrio periférico de la capital para metaforizar la gran crisis que vive Chile, señaló el cineasta.
Por fuera y para los demás, Chile es un país en constante progreso y un ejemplo para América Latina. Pero cuando se despega la primera capa, se nota una desigualdad brutal, donde el 1% de la población es muy rica y el resto vive en condiciones muy difíciles, agregó. Según Leiva, Chile estrena anualmente unas 50 películas propias, de las cuales solo 6 son financiadas con fondos públicos. A pesar de sus antecedentes exitosos que abarcan 5 cortometrajes, entre ellos Ambiente Familiar de 2009, que fue exhibido en los festivales de San Sebastián, Milán, San Pablo y Bruselas y ganó muchos premios, la industria cinematográfica de su país no lo apoyó y tuvo que convencer a los actores y personal técnico para que trabajaran sin cobrar. La idea era repartir más adelante si ganábamos algo, explica. Otro director, Cristian de la Cortina Castañeda, hijo de chilenos pero nacido y crecido en Canadá, presentó Generación Lobo en esta 33ª edición del festival. El largometraje, un thriller que ha tenido buena acogida en festivales y salas comerciales, también ha sido financiado con fondos propios como forma de escapar de los estereotipos que la industria asigna a los actores y directores latinos, dijo en una entrevista. Me cansé de interpretar papeles de maleante, cuando yo estaba interesado en mensajes sociales o en películas que hablaran cosas bellas de nuestra cultura latina, expresó el actor, productor y director. Con la productora The Walk of Fame, creada con un amigo y con dinero aportado además por su esposa, De la Cortina produjo su primera película en 2009, Transit, que fue distribuida en 6 países. Los grandes productores siempre le dan dinero a las mismas personas, señaló, por lo que en el caso de Generación Lobo, De la Cortina tuvo que recurrir nuevamente a sus propios medios para filmar y además interpretar el papel principal en su segundo largometraje. De la Cortina considera que el mercado del cine latino no ha sido bien explotado aún en Estados Unidos y es el momento de exigir más productos y películas con personajes latinos. El venezolano Jorge Thielen Armand, radicado en Toronto, Canadá, consiguió estrenar a finales de julio del año pasado en su país su película La Soledad, otra de las atracciones en Chicago que llegó precedida de éxitos en otros festivales. La distribución es una lucha, dijo al recordar que uno de los grandes problemas que tienen los realizadores latinos es conseguir que sus películas sean vistas, por lo menos en sus propios países. Thielen tiene una productora llamada La Faena, dedicada a cine de autor e interesada en historias de gran impacto social, y con la que espera concretar su próximo largometraje, que será interpretado por actores no profesionales en la selva venezolana, puntualizó el cineasta. Con el firme compromiso de expandir los programas de aprendizaje del idioma inglés desarrollados por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, hoy une esfuerzos con la Universidad Abierta y a Distancia de México para que la comunidad universitaria UNADEM aprendan o perfeccionen el idioma inglés mediante el uso de los programas de aprendizaje desarrollados por el ILCE. Sepa Inglés Online e Inglés Interactivo Sí son programas diseñados por el ILCE con más de 20 años de experiencia que permitirán un aprendizaje autónomo, flexible y con prácticas constantes. Se celebró la firma de convenio entre ambas instituciones, representadas por el Dr. René Somoza Palacio, director general del ILCE, y por el Dr. José Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la UNADEM, quienes acordaron apoyar el desarrollo de estas habilidades lingüísticas entre los estudiantes, docentes y personal administrativo UNADEM. Hay 510 millones de personas que no son nativos, sino que lo aprendieron como una segunda lengua. Y entonces creo que estamos entrando en un esquema en el que hay más hablantes de inglés como segunda lengua que hablantes nativos. Y eso nos da una idea justamente de la importancia que tiene el idioma y como pues la tecnología nos ha globalizado y el idioma de la tecnología es el inglés, pues creo que para los estudiantes de la universidad es fundamental que tengan una formación en donde el inglés sea parte fundamental de sus cursos. Nosotros tenemos la obligación de darle a nuestros estudiantes la mejor formación posible. Y desde luego, el complementarlo con un idioma, su formación, sus competencias en un idioma que no sea el nativo, pues como muy bien lo dice, les abre otro panorama. Con este paso, el ILCE y la UNADEM pretenden generar las condiciones adecuadas para brindar las óptimas herramientas a la sociedad mexicana y así puedan integrarse eficazmente al mundo global. Una galería en Manhattan, Nueva York,
exhibe un muro compuesto por 700 mochilas y otros objetos pertenecientes a inmigrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos sin autorización legal, donde algunos de ellos murieron en el desierto de Arizona. La exhibición llamada State of Exception, Estado de Excepción, es el resultado de un proyecto que inició el antropólogo Jason de León en la Universidad de Michigan y que fue ampliada por Barnes y la artista y curadora Amanda Krugliak. Los artistas decidieron inaugurar a modo de protesta esta exposición ante las constantes amenazas del presidente Donald Trump de construir un muro que divida la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora más que nunca, tras una campaña presidencial que azuzó la retórica anti-inmigrantes y xenófoba, es absolutamente crucial examinar más a profundidad la experiencia de los migrantes y plantear preguntas respecto a qué les depara el futuro a las miles de personas que huyen de la pobreza extrema, de la violencia de los cárteles del narcotráfico y la inestabilidad política en el sur, señalaron en un comunicado los curadores de la exhibición. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, los pasados 18 y 19 de mayo, se llevó a cabo la 24ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Red México. En dicha reunión, representantes de las 56 instituciones integrantes analizaron aspectos clave como el cumplimiento de las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, además de estrechar lazos y renovar el Consejo Directivo de la Red México para el periodo 2017-2019. Una prioridad de la Red México es procurar que sus afiliados mantengan una visión de fortalecimiento y consolidación, así como intercambio de producciones en esta etapa demandante que es la digitalización. En ese sentido, las jornadas de trabajo versaron sobre temas como la digitalización, los derechos de las audiencias, los derechos de autor y la presentación de informes sobre actividades y avances en los proyectos de las instituciones y organismos que conforman la Red México, entre los que se cuenta el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE. Antes de la ceremonia de clausura, se dio espacio a la protesta del Consejo Directivo electo para el próximo bienio de la Red México, cuyos afiliados alcanzan una penetración regional como una audiencia de más de 25 millones de radioescuchas y televidentes en 30 entidades del país. José Luis Cuevas es uno de los artistas plásticos más representativos del arte contemporáneo y una polémica figura del ámbito cultural en México. Conozcamos más detalles de su vida y obra en el siguiente perfil. Desde el punto de vista artístico, su lucha contra lo establecido y lo oficialista ha hecho de José Luis Cuevas una figura relevante en el panorama cultural de México en los últimos 60 años. Nacido en 1931 en la Ciudad de México, Cuevas tuvo una preparación casi autodidacta desde que descubrió sus dotes para el dibujo a los 10 años de edad. En su juventud, Cuevas se conecta con el ambiente intelectual y sus dibujos comienzan a cobrar notoriedad, logrando exposiciones tanto en Estados Unidos como en México, el resto de Latinoamérica y en Europa, incluso en la Galería Édouard Loeb de París, donde Pablo Picasso compró obra de Cuevas. En los años 60, José Luis Cuevas ya era una figura reconocida y en 1967 expuso en la capital mexicana en la Zona Rosa, por él así nombrada, lo que tituló como Mural Efímero, mismo que vuelve a montar al año siguiente en Ciudad Universitaria como muestra de apoyo a los movimientos estudiantiles que se desarrollaron ese año. Para Cuevas, las décadas siguientes fueron de trabajo, exposiciones, apariciones públicas y reconocimientos, también de realizar colaboraciones escritas e ilustraciones en distintos medios. En 1992, el artista cumplió uno de sus más grandes sueños: inaugurar en el Centro Histórico de la Ciudad de México el Museo José Luis Cuevas, el cual reúne parte de su obra, así como su colección de arte moderno de autores latinoamericanos y contemporáneos. A través de su inconfundible trazo, las constantes temáticas de la obra de Cuevas, erotismo, enfermedad, vejez y muerte, vistas desde lo físico, y la degradación humana, vista desde lo moral, el autor mueve la admiración por su estilo, pero también a la reflexión sobre la naturaleza del ser humano. 2017 es el año en que los mexicanos celebramos 100 años de nuestra Constitución. Parte de los festejos es la reapertura del Museo de las Constituciones, recinto dedicado a nuestra Carta Magna.
Vamos con los detalles. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, reinauguró el Museo de las Constituciones, que ahora tiene el objetivo de entablar un diálogo entre el proceso histórico y jurídico que conllevó a la creación de la Constitución de 1917, con la sociedad, especialmente con las nuevas generaciones. La museografía permite realizar el recorrido de diferentes maneras sin perder qué es una constitución, historia constitucional, Constitución de 1917 y Constitución y ciudadanía, los 4 núcleos que integran el espacio recién remozado. La visita al museo es un viaje colectivo por el recuento de nuestras aspiraciones, de nuestras luchas por la libertad y nuestros esfuerzos constitucionales por lograr una convivencia en paz, dijo en la reapertura el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, quien estuvo acompañado del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, y Gabriela Breña, directora del museo. Por su parte, Alberto Vital señaló que la consigna para el espacio era que se conjugaran las partes serias y las lúdicas. El museo está pensado para distintas edades, en especial para la transición en la adolescencia y el inicio formal de la ciudadanía. Para Gabriela Breña, directora del museo, la Constitución no solo es un documento escrito, sino algo que se vive a diario. Sin embargo, cuando fue inaugurado, el museo daba mayor importancia a la parte histórica y jurídica. Gracias a la remodelación, se puso mayor énfasis en los ciudadanos. Partimos de la idea central de que quien conozca su Constitución le irá mejor. El espacio museístico se encuentra en el centro histórico, en un edificio de 500 años, por lo que según la directora los retos son mantener un lugar en buenas condiciones y que atienda a los requerimientos del siglo XXI, por lo que para su remodelación fue necesario incluir tecnología, como cerca de 40 tabletas con información que estaban originalmente en el museo. La reinauguración se dio en el marco del centenario de la Constitución de 1917 y la primera de la Ciudad de México, por lo que en el interior se puede apreciar una línea del tiempo con los antecedentes de la Constitución, algunos documentos, juegos y audios, así como un fragmento del poema Piedra de Sol de Octavio Paz. En una de las salas, 8 proyectores muestran la importancia de la Constitución con ayuda de un rap compuesto por Rojo Córdoba, mientras que al lado se encuentra Árbol de la Ciencia, mural pintado entre 1921 y 1922 por Roberto Montenegro. El Museo de las Constituciones estará abierto de miércoles a domingo de 10 a 17 horas, aunque al mismo tiempo solo podrán acceder un máximo de 120 personas. En la página web del recinto se puede hacer un recorrido a través de un museo virtual con información de las leyes e incluso se prevé que en un futuro se redirija hacia las instituciones correspondientes en caso de que las personas enfrenten algún problema relacionado con sus derechos. Arnoldo Kraus es médico. Actualmente ejerce medicina clínica en el Hospital ABC y es miembro del Colegio de Bioética. Publica una columna semanal en el periódico El Universal. Colabora en la revista Letras Libres y en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado aproximadamente 1.400 artículos y ensayos, además de haber publicado 14 libros, entre ellos Decir adiós, decirse adiós y Apología del lápiz en colaboración con Vicente Rojo. Arnoldo Kraus es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. Yo soy médico, estudié la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estuve 5 años haciendo 2 especialidades en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. La primera fue Medicina Interna y la segunda fue Reumatología y Medicina Interna. Permanecí en el Instituto Nacional de la Nutrición hasta hace 8 o 9 años aproximadamente. En ese hospital hice mis pininos y realmente fue donde me estructuré como médico y también como persona. Ese hospital fue para mí una gran casa. Atiende sobre todo a pacientes de bajos recursos, con los cuales te compenetras en muchas realidades que suman pobreza y enfermedad, que es un binomio del cual hablo y escribo con frecuencia. Y a partir de ese hospital me empecé a interesar mucho en la bioética y sobre todo en la ética médica. Poco a poco me fui decantando por la ética médica y la bioética y empecé a participar en la universidad, primero en el curso de posgrado en la Facultad de Filosofía y Medicina, precisamente de ética médica, y ahora doy un seminario en la Facultad de Medicina que es sobre ética médica y pertenezco a un colegio que se llama el Colegio de Bioética, en donde tratamos problemas vinculados con la ética médica
y con la bioética. Parte de mi tiempo actualmente lo dedico al ejercicio de la medicina privada, a la enseñanza o difusión de la ética médica, y una buena parte la dedico a escribir. Ahora escribo 9 artículos cada mes, 4 en el Universal, 4 en un blog de Nexos y una entrada mensual también en la revista Nexos. Me es difícil medir el impacto que yo tenga en la sociedad, pero podría decir que a lo largo de mi carrera, no médica, sino de difusión de mis ideas médicas, sí a veces, no médicas en otras ocasiones, he escrito aproximadamente 1500 artículos en periódicos y revistas. Escribí en La Jornada hasta hace 3 o 4 años alrededor de 1200 artículos. Ahora escribo, como ya dije, uno cada semana en Universal, y he publicado también varios libros. Me gusta hablar mucho sobre ética médica en pláticas y escribo sobre muchos temas. La semana pasada, por ejemplo, hablé sobre aborto y feminicidio en México. Ahora en el blog de Nexos escribo una entrada que es mi primer encuentro con la muerte de un paciente, que yo le ayudé a morir al enfermo, y en esa suma de escritos es donde quizás puedo permear mis ideas. Debo decir que si yo pretendo dejar un impacto es que siempre repito que si algo se debe enseñar desde primero de primaria hasta el último año de la carrera, cualquiera que sea la carrera, es la materia de ética, y siempre digo de ética laica, no de éticas religiosas, porque las éticas religiosas separan mucho a un individuo de otro. La bioética es una disciplina que se creó a principios de los 70s, y es una disciplina que nace por la necesidad de hablar de la supervivencia del ser humano y de la supervivencia del globo terráqueo. Si me preguntan qué es la bioética, yo en lo particular, que no soy gustoso de las definiciones, digo, es la ciencia de la supervivencia. Y es la ciencia de la supervivencia del ser humano como persona, de la sociedad como una estructura que nos acompaña, y por supuesto de la tierra. La bioética realmente nace un poco antes, en los 50s, a partir de una frase muy acertada de un agrónomo estadounidense de nombre Aldo Leopold, quien decía que el ser humano es el cáncer de la tierra. Eso lo dijo en los 50s más o menos del siglo pasado, y si pensamos lo que ha sucedido desde entonces, casi 7 décadas desde entonces, pues acordaremos que Leopold tenía razón. El ser humano sí es el cáncer de la tierra. Si analizamos qué sucede actualmente con la tierra como casa, que es nuestra casa, y observamos y leemos a quienes saben al respecto de la situación de las aguas, de las praderas marinas, de la contaminación ambiental, de la deforestación, de la desertificación, pues hay que decir que la tierra está amenazada. Y si pensamos que es el ser humano el que contamina la tierra y que no es la tierra la que cíclicamente se va descomponiendo, como aseguran los creacionistas, pues tenemos que denunciar lo que hace el ser humano. Y al destruir la tierra, evidentemente el ser humano se va destruyendo poco a poco. Yo siempre digo que la ética médica y la bioética es la filosofía del siglo XXI. Si uno abre el periódico, no habrá días en que no encuentre alguna noticia sobre eutanasia, sobre aborto, sobre suicidio, sobre clonación, sobre fertilización in vitro, sobre trasplante de órganos. Desde ese punto de vista, para mí la bioética y la ética médica es la filosofía del siglo XX. A todo el mundo le atañe el tema de la eutanasia, el tema de morir con dignidad, el tema de la clonación, el tema de las malas políticas de las industrias farmacéuticas, el tema del binomio pobreza y enfermedad, y una serie de grandes conceptos que todos los días estamos sometidos a ellos. Basta leer el periódico para confirmar que lo que yo digo es cierto. Siento que es urgente crear conciencia en la gente joven, en los niños, de lo que sucede con el agua, con la tierra, con el manejo de los recursos. Yo en lo particular siento que el mundo está amenazado. Siempre repito que México es un país profundamente injusto, y es terrible que cohabitemos en un mismo país gentes inmensamente ricas con gentes inmensamente pobres. Y creo que la única forma de lograr un equilibrio es dotando a los jóvenes, pues desde el útero lo digo, ¿verdad? Y en los primeros años en la casa, que son cruciales para la formación de cualquier ser humano, de una dosis de ética. Y esa dosis de ética es tratar de pensar en el otro, tratar de ser empáticos con las otras personas. La ética
te regresa a los valores primigenios del ser humano, te da elementos para pensar en que tú perteneces a una sociedad y que tienes obligaciones con tu entorno, con la sociedad, con tu país, obligaciones morales para el que le guste usar la palabra y obligaciones humanas, por supuesto. Bueno, mi recomendación es eso, hablar de ética, siempre ponerse en el lugar de otro, siempre pensando que las tragedias que pasan por injusticia son producidas sotto voce, en voz baja, por todos los que no hablamos, por todos los que no usamos la voz para denunciar ese tipo de problemas. Arte y matemáticas en un mismo concepto, esto fue lo que logró Artemáticas, un programa piloto desarrollado por maestros y alumnos, el cual acaba de concluir en la Ciudad de México. Esta es la información. Sumar destreza manual, capacidad creativa y conocimiento matemático resulta en obras de arte, piezas que muestran no solo la imaginación de su autor, sino su habilidad con los números y a la vez dan cuenta de las ventajas de unificar la enseñanza académica con la artística. Es el caso de los 11,000 niños que participaron en el programa piloto Artemáticas, que realizó la Secretaría de Educación Pública SEP y la Fundación Diego Rivera durante el primer trimestre del año con 350 maestros de la Ciudad de México, un ejercicio que conjugó la imaginación con el aprendizaje teórico para construir esculturas con técnicas de cartonería. Como un reconocimiento al trabajo de los alumnos, en abril se exhibieron las 600 mejores esculturas en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, y de estas se seleccionaron 23 que fueron expuestas hasta el 7 de mayo en el Museo San Carlos. Es una prueba de que integrar el arte al reforzamiento del conocimiento de las matemáticas tiene grandes beneficios. Es demostrar que a través de esos nuevos conductos se pueden obtener mejores resultados en el aprovechamiento del niño, refiere Diego López Rivera, director de la Fundación Diego Rivera. El programa consistió en un sistema de sesiones a los docentes cada fin de semana, en el que se les enseña, por un lado, técnicas de cartonería para hacer figuras geométricas de animales en gran formato y, por otro, estrategias académicas para vincular estos ejercicios con la enseñanza de la curricular. Además, se vincula a temas de biología, pues se trabaja con especies en peligro de extinción. El proyecto está pensado para alumnos de tercer y sexto grado de primaria, aunque se puede extender a otros niveles. Este programa nació de una primera propuesta de la Fundación Diego Rivera con la enseñanza de la geometría. Se llamó Geometrizarte y propuso la creación de esculturas a partir del conocimiento de puntos, líneas, ángulos, planos y figuras. Luego se propuso a la SEP un método teórico-práctico que abarcara toda la materia de matemáticas. El programa piloto inició en enero pasado con 350 maestros y 11,000 niños. Con el proyecto de Artemáticas, lleva tareas específicas que debe cumplir el plan de estudios, pero enfocado en este ámbito integral de conocimiento. Entonces les creamos esos espacios de aprendizaje. El reto es encontrar formas innovadoras en el proceso de enseñanza, que para el alumno haya un espacio mucho más afín a sus intereses y realidad, y aquí el maestro es el conducto principal, apunta López Rivera. No se trata, dice, de alterar el plan de estudios ni el método de los docentes, sino de aportar herramientas para el aprendizaje que a la vez estimulen habilidades artísticas o manuales en los alumnos. Por ello, los libros manuales de trabajo se realizaron en colaboración con docentes y artesanos de cartonería para fusionar ambos conocimientos. López Rivera dijo que iniciarán la evaluación del programa con la intención de lanzar una segunda edición en el próximo ciclo escolar. Revisaremos el aprovechamiento de los alumnos que participaron y si hay una mejoría notoria en sus calificaciones, significa que funcionó y entonces trabajaremos en mejorar el proyecto. El Teatro Macedonio Alcalá en la ciudad de Oaxaca, México, es uno de los más importantes del país por su arquitectura y relevancia cultural. Visitémoslo en el siguiente collage. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací
¿Y en dónde están mis amores? Oaxaca, vives en mí, y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta, queriendo volver. Linda. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y esperamos que nos manden sus opiniones y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Recuerden que los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes, Florencia Robledo. Sergio Navarrete. Hasta entonces.